pantallazo para que no pasemos los que recién han venido, sobre lo que es la bacteriología y la virología médica. Habíamos dicho que aquí vamos a avanzar bacterias y virus. ¿Qué son las bacterias y virus? Son microorganismos pequeñitos que producen infecciones muy conocidas por ustedes. Bacterias, por ejemplo, la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea, la Treponema pallidum, que produce la sífilis, bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis. Después tenemos bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, la Escherichia coli, la Salmonella typhi, que ustedes alguna vez han debido escuchar, ¿no? Que producen infecciones. Y virus, una infinidad. Virus chikungunya, virus del dengue, virus de la hepatitis, virus, o sea, un montón de virus, ¿no? Que los vamos a estudiar durante la asignatura. Bueno, en el caso de las bacterias, habíamos dicho que las bacterias, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Las bacterias malas son las que producen infecciones y se llaman bacterias patógenas. O sea, esas bacterias malas, patógenas, que vamos a hablar de ahora en adelante, ya no vamos a decir malas, vamos a decir patógenas, ingresan al organismo del huésped por cualquier vía. Vía oral al comer alimentos, vía respiratoria al inhalar, a través de una herida por la piel o a través de una relación sexual, pero ingresan al organismo y pueden ser capaces de producir infecciones. Entonces, por ejemplo, si esa bacteria ingresa hacia los pulmones, puede producir una infección pulmonar llamada neumonía. Entonces el paciente empieza a toser, empieza a botar flema, tiene fiebre, y entonces, ¿qué es lo que nosotros como médicos tenemos que hacer? Porque este paciente va a ir a donde ustedes y va a decir, doctor, estoy tosiendo, tengo fiebre, me duele al toser la punta del costado. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Van a tratar a ese paciente, ¿no es cierto? Le van a hacer un tratamiento. ¿Con qué? Porque el fin es destruir a esa bacteria, limpiar esos pulmones. ¿Con qué? Con antibióticos. Con antibióticos. Entonces, el antibiótico es el enemigo número 1 de la bacteria. Esta es una bacteria. El antibiótico es para destruir a la bacteria y curar al paciente. ¿Ya? Entonces, por eso yo empiezo. ¿Quién de ustedes ha tomado antibióticos alguna vez? Todos hemos tomado antibióticos, porque todos alguna vez hemos tenido una infección bacteriana. Pero ¿quién decidió qué antibiótico usar? ¿Quién lo decidió? A veces un médico receta, que es lo más correcto. A veces uno se automedica, ¿no es cierto? Entonces, en pocos años ustedes serán los que prescriban esos antibióticos para usar, ¿no es cierto? Entonces, como médico ustedes necesitan saber de qué microorganismo sospechar cuando el paciente tiene una infección, qué muestra van a pedir al paciente que lleve al laboratorio para analizar esa muestra, cómo interpretar ese resultado y ¿cómo lo vamos a lograr eso? A través de competencias que ustedes van a adquirir durante el semestre. 1. Competencias cognitivas. Toda la guía, todo el trabajo de teoría y de práctica que tenemos es en base a competencias. ¿Qué son las competencias que antes se llamaban los objetivos? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que conocer? ¿Qué tengo que hacer para tener esos conocimientos de esa clase? En este caso de la asignatura, van a reconocer conocimientos teóricos, son las cognitivas, reconocer los principales agentes infecciosos, cuáles son los mecanismos básicos de patogenicidad. ¿Qué es patogenicidad? La capacidad de un microorganismo de producir una enfermedad. Patogénesis es enfermedad. Y interpretar los resultados. En la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer en los laboratorios?
No vamos a hacer análisis, solamente habrán 3 clases de análisis, de hacer análisis, porque ustedes van a ser médicos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Nunca van a entrar a un laboratorio. Ese es trabajo del bioquímico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Analizar los informes que les dé el laboratorio, el bioquímico. Interpretar esos cultivos, esas tinciones que se utilizan en bacteriología. Y de valores, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Valorar el trabajo que se hace en el laboratorio, ser crítico ante los resultados y comprender la responsabilidad en el uso de los antimicrobianos. Entonces, esta materia no busca que memoricen listas interminables, sino que aprendan a pensar microbiológicamente. ¿Cómo es el contenido teórico? Son casi 32 temas. Por eso les he dicho que esta asignatura nunca la pidan en verano. Es una materia larga, tiene un contenido bien largo, entonces no se puede llevar en 5 semanas y a veces 4 que se lleva en verano. No la pidan en verano. Si quieren ustedes aprobar esta asignatura es durante el año. Es una asignatura que es fácil, es muy importante, es fundamental para su trabajo como médicos, y entonces es bueno que le pongan el empeño desde el inicio. El que estudia no va a tener ningún problema de aprobar, porque yo la hago re fácil la materia. Mis exámenes son de lo que yo explico en clases, nada del otro mundo ni de la letra chica, o sea que no cuesta aprobar cuando uno estudia, ¿ya? Entonces son 4 temas de bacteriología general. Y después de la bacteriología general, que son 4 temas que vamos a hablar al inicio, hoy día vamos a hablar de la estructura bacteriana, vamos a hablar de la bacteriología en la mitad del año y la virología en el segundo año. O sea, vamos a describir a las bacterias y a los virus. ¿Cuál es la metodología? Ya les dije, esta guía es un trabajo mío que yo he realizado, lo realizo cada año, actualizo, es una nueva guía, no es la misma del año pasado, son los mismos temas, pero la metodología es totalmente diferente. Es la metodología basada en problemas. ¿Qué es lo que tiene cada tema? Uno, competencias claras. Cada tema dice qué es lo que ustedes tienen que llegar a conocer, de conocimiento teórico, de saber hacer, de competencia práctica y de actitudinal, valores. Contenido teórico breve, porque en teoría se lleva la teoría, y lo más importante es la aplicación de lo que tiene ese tema en su carrera, mediante un caso clínico. El caso clínico es un paciente que va a su consultorio con algún problema de una enfermedad infecciosa producida por las bacterias que vamos a conocer y los virus que vamos a conocer, de acuerdo al tema que nos toque avanzar. Lo más importante, lo que debe hacer el médico en esta asignatura, interpretar los resultados del laboratorio, no hacer, ya les vuelvo a repetir, ese es trabajo de bioquímica. Ustedes lo que reciben como médicos es un resultado que les manda el laboratorio. Con ese resultado ustedes tienen que saber interpretar y dar un diagnóstico. Diagnóstico es decir, señor, usted tiene tal enfermedad y voy a hacer el tratamiento con este antibiótico. ¿Ya? Eso es lo que tiene la guía. La evaluación, ya dijimos, 45% de exámenes parciales, 15 cada uno, 10% de prácticos, parcialitos que se dan cada 5 temas de práctica. Hay un examen final de toda la guía de práctica, 20%, y hay un 25% de evaluación integrativa, teoría y práctica. ¿Ya? La bibliografía, ya lo dijimos, está en su guía, toda una página, en la última página está toda la bibliografía que pueden consultar. Cualquier libro de microbiología médica les sirve, porque ese es el fundamento teórico, la base teórica, ¿ya? Y queremos decir que las bacterias y los virus no se ven a simple vista, son microorganismos, pero pueden cambiar el destino de una persona. ¿Por qué? Porque con bacterias y virus las personas se enferman
y algunas que se enferman pueden recuperarse, se sanan, pero otras pueden morirse. Entonces cambia el destino de las personas. Ustedes conocerán a esos microorganismos, bacterias y virus, aprenderán a identificarlos, entenderlos y saber cómo combatirlos. ¿Ya? Entonces, bienvenidos, como les decía, a esta frontera invisible que son los microorganismos, particularmente bacterias y virus. En parasitología estudiarán hongos y parásitos, que también son microorganismos como parte de la microbiología. Y hoy entenderemos por qué las bacterias son las verdaderas arquitectas de la vida. No sé si ustedes sabían, pero nosotros tenemos trillones de inquilinos. ¿Y cuáles son nuestros inquilinos que viven con nosotros? Bacterias, la mayoría bacterias. ¿Dónde viven? En el intestino. Es el lugar donde intestino, piel, mucosas, mucosa respiratoria, pero el lugar donde más viven bacterias buenas, porque no todas son malas, las buenas que conviven con nosotros y son nuestros inquilinos, y tenemos que mantenerlas en buen estado porque nos defienden de las patógenas, de las infecciones. Esas bacterias buenas son nuestra microbiota. ¿Han escuchado hablar de la microbiota? Esas son las bacterias buenas. Entonces, como les decía, la microbiología, ¿qué es lo que estudia la microbiología? Micro, pequeño, bios, vida, logos, ciencia. Es la ciencia que estudia a estos microorganismos más pequeños. Bacterias, virus, parásitos y hongos. En bacteriología y virología veremos bacterias, virus. Aquí tenemos crecimiento de bacterias, virus, bacterias y crecimiento de bacterias. Esta es una pseudomonas aeruginosa que crece en un agar produciendo una pigmentación verdosa. ¿Ya? Entonces, estos son los que vamos a estudiar en esta asignatura, que son microorganismos que forman parte de la gran ciencia que es la microbiología. Ahora, ¿siempre han existido las bacterias? Sí. Siempre, con la vida misma. Así como nosotros somos seres vivos, pero complejos, porque tenemos aparatos y sistemas que hacen que nuestro organismo sea complejo. Las bacterias también son seres vivos, pero bien pequeñitos y bien simples. Pero así como nosotros hemos surgido en la vida, las bacterias al mismo tiempo también han surgido en la vida. Solamente que no las conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre han existido. No las podíamos ver porque no había con qué verlos. No había microscopios, no había lentes. Recién fue, y la gente se moría, ¿no?, de enfermedades sin saber qué eran. Entonces, ¿qué decían? Que eran miasmas, aires malos o castigos divinos. Decían, por eso se moría la gente. No se sabía qué eran las bacterias. Fue recién en el año 1976 que ese investigador llamado Anton van Leeuwenhoek descubre unos lentes, y a través de unos lentes que llega a pulir, logra observar el agua de lluvia o el sarro de los dientes y ve unas cositas que se movían, a lo que él llamó animalículos, y eran las bacterias. ¿Ya? Entonces, él desechó también la teoría de la generación espontánea, que la vida surgía espontáneamente, no a partir de, por ejemplo, de putrefacción o de fermentación. Pero los dos grandes padres de la microbiología que estudiaron y dieron inicio a la microbiología o bacteriología propiamente dicho fueron Luis Pasteur y Roberto Koch. Luis Pasteur, ustedes han debido escuchar, un gran famoso, hay un instituto Pasteur en París, ¿no?, que
estudia, es referencia en el área de la microbiología. Él, a partir de sus matraces de cuello de cisne, dice, empezó a realizar procesos de fermentación y empezó a estudiar a las bacterias. Y desarrolló la vacuna contra la rabia, que es un virus. Dio inicio a la microbiología. Lo mismo, Roberto Koch, que descubrió el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, y el Bacillus anthracis, que produce el anthrax. Luego tenemos a Richard Petri. Ustedes han debido escuchar hablar de las cajas Petri. ¿Han escuchado hablar o las conocen? Bueno, si no las conocen, las van a conocer en el laboratorio. Estas son cajas de vidrio redondas, donde se colocan medios de cultivo para que las bacterias crezcan. Anton van Leeuwenhoek, con su microscopio óptico, solamente podía ver las bacterias, ¿no? Pero no podía hacerlas crecer, cultivarlas para poderlas identificar. Entonces, gracias a este investigador Petri, por eso se llaman cajas de Petri, donde se colocó agar con nutrientes, con vitaminas, que era la alimentación de la bacteria, se pudo cultivar a las bacterias. Y por último tenemos a Christian Gram. Ustedes han debido escuchar hablar de la tinción de Gram. ¿Han escuchado hablar? Sí. Bueno, aquí ustedes tienen en la página 11 de su guía toda la clasificación de la tinción de Gram. ¿Ya? Esta es la clasificación de la tinción de Gram. Están en violeta los Gram positivos y están en rojo los Gram negativos. Entonces, gracias a Christian Gram, las bacterias se dividieron en dos grandes grupos: las que tenían pared celular con peptidoglicano, que era el componente principal. Gram positivas, que se tiñen de violeta, y Gram negativas, que se tiñen de rojo. ¿Y por qué unas se tiñen de rojo y otras de violeta? Porque tienen diferente cantidad de peptidoglicano en su pared celular. Eso lo vamos a ver en práctica. Bueno, ese fue otro gran padre de la microbiología. Y al final tenemos a Alexander Fleming. Hasta este momento, antes de Fleming, Luis Pasteur, Roberto Koch descubrieron bacterias. Gracias a Petri, que se pudo cultivar las bacterias, ya sabíamos que existían las bacterias, pero ¿cómo las combatían contra las bacterias? No había con qué combatir las bacterias. Las personas se enfermaban, pero no había con qué curarlas. Entonces, este investigador, Alexander Fleming, en el siglo XIX descubre un antibiótico importantísimo, la penicilina. Fue el padre de los antibióticos. ¿Cómo lo descubre? Aquí tenemos una caja Petri. Él cultivaba Staphylococcus aureus, estaba haciendo estudios para Staphylococcus aureus. Y en esa caja Petri, un día fue en la mañana en su laboratorio y descubrió que debería crecer solo colonias de Staphylococcus aureus, pero se le contaminó con estos verdes que son hongos. Y alrededor de estos hongos no creció el Staphylococcus aureus. Entonces él dijo, ¿qué tiene este hongo que no deja crecer al Staphylococcus aureus? Empezó a investigar a este hongo y sintetizó un antibiótico que le puso el nombre de penicilina. ¿Y por qué le puso el nombre de penicilina? Porque ese hongo se llama Penicillium notatum. De ahí es que surgió la penicilina. A partir de ese entonces se usó la penicilina. Disminuyeron en gran cantidad las enfermedades producidas por bacterias. Pero se usó tanto la penicilina que en 10 años ya las bacterias se volvieron malísimas. ¿Qué hicieron las bacterias? Empezaron a desarrollar resistencia a la penicilina. Empezaron a producir enzimas, a tener
formas de expulsión del antibiótico y entonces ya la penicilina ya no sirve ahora para nada. Entonces otras industrias farmacéuticas empezaron a sintetizar otras biomoléculas y hasta que al final tenemos, esta es una tabla donde ustedes tienen en la página 40, por ejemplo, 39 y 40. En la página 39 y 40 ustedes tienen la clasificación de todos los antibióticos que se descubrieron y existen en la actualidad. Esta lista está actualizadísima a este año. Se descubrieron tantos antibióticos porque a medida que se descubrían iban las bacterias volviéndose más bravas contra los nuevos antibióticos que se descubrieron. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede actualmente? Queremos crear conciencia en los médicos, sobre todo en ustedes que son médicos en formación, de que no se puede usar los antibióticos a troche y moche. El antibiótico hay que hacer un uso discriminado. ¿Por qué? Para evitar la resistencia. Actualmente, la resistencia a los antibióticos está tan grande que los pacientes se mueren porque ya no hay con qué tratar. ¿Por qué? Porque nos automedicamos. ¿Por qué? Porque hacemos mal uso de los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un uso discriminado de los antibióticos. Pedir un análisis para saber cuál es la sensibilidad de esa bacteria para dar el antibiótico adecuado. Porque vamos a llegar a un momento en que vamos a estar como en la era antes de descubrir la penicilina. ¿Cómo es? Sí, antibiótico. No va a haber, las bacterias nos van a ganar y no va a haber con qué tratar a las bacterias. ¿Ya? En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Ya hay biología molecular. Lo que anteriormente, o sea que ya sabemos la secuencia genética de los microorganismos a través de máquinas, de equipos sofisticados como el FilmArray, el BACTEC, el BITEC. Entonces lo que hacemos es biología molecular. Ya no solo cultivamos las bacterias, sino sabemos la secuencia genética y hacemos una identificación mucho más específica de los microorganismos y eso implica un mejor tratamiento para los pacientes. Entonces, ustedes se dan cuenta que desde que la microbiología avanza a pasos gigantescos. Desde lo que era al inicio, donde veíamos las bacterias con un microscopio de Anton van Leeuwenhoek, que eran unos simples lentes pulidos, hasta lo que actualmente tenemos, que son recicladores ya, que hacen estudios de ADN genético de las bacterias y de los virus y de las hongos y de los parásitos. ¿Ya? Entonces, este es un resumen de lo que hemos hablado desde el siglo XVII, de Luis Pasteur, Roberto Koch, ¿no es cierto?, hasta llegar al siglo XXI, que estamos en la era de la biología molecular. Entonces, si se dan cuenta, esta es una ciencia muy dinámica que todos los años hay que ir actualizándose. Aparecen nuevas bacterias, nuevos virus. Cada año hay epidemias de enfermedades infecciosas. ¿Ya? Entonces, con ese preámbulo, no sé si esto lo di en la anterior clase, todo esto, la historia, ¿no la dije? No. Ya. Entonces, con ese preámbulo, hoy entramos a lo que es el primer tema, que es la estructura bacteriana. ¿Qué pasó, niña? ¿Se aburrió? Ya. Bueno, es la estructura bacteriana, es la unidad número 1. Estas son las bacterias. Claro que no las vamos a ver así en el laboratorio. En el laboratorio tenemos un simple microscopio óptico. Se las ve así con un microscopio electrónico. Eso no hay en Bolivia, ¿ya? Pero así son las bacterias. Ya les dije, en cada clase yo pongo las competencias que ustedes deben adquirir de tema.
Entonces ustedes, al finalizar la clase, ustedes deben ser capaces de identificar los componentes estructurales de una bacteria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descuartizarla a la bacteria para que ustedes la conozcan. Una bacteria está constituida por pared celular, tiene una pared celular, una membrana citoplasmática, bueno, esta es pared celular, una membrana citoplasmática, un citoplasma que es líquido y un núcleo que es un filamento de ADN que no es un núcleo verdadero, es un nucleoide, porque no tiene membrana nuclear. Los nucleoides, que es un filamento de ADN cromosómico, ¿ya? Esos son los dos, niña, ¿no es mi alumna usted? Eso me molesta, que entren, salgan, porque me distraen a mí y distraen a sus compañeros. ¿Ya? Por favor, chicos, si van a entrar, se quedan nomás por allá. Bueno, esos son los 4 componentes y ustedes al finalizar tienen que identificar esos componentes estructurales de una bacteria. Diferenciar, esos son los componentes que toda bacteria tiene que tener sí o sí, porque si no se muere. ¿Ya? Es una bacteria que sí o sí tiene que tener esos componentes. Si no tiene, no existe la bacteria. Y las estructuras variables. Variables, ¿qué quiere decir? Que algunas bacterias tienen y otras no tienen. Como por ejemplo, ¿cuáles? Los flagelos, ¿no? Estos son flagelos que sirven para que la bacteria se mueva. Las fimbrias, que son estructuras que sirven para que la bacteria se adhiera. El glicocálix, que son unas microfibrillas que sirven también para adherencia. La cápsula, que es una estructura que algunas bacterias tienen por fuera que la protege de los macrófagos. Y algunas bacterias que forman esporos. ¿Qué es el esporo o espora? Es la forma de resistencia de la bacteria. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que llegar a conocer. Elementos variables y elementos constantes o obligados que debe tener una bacteria. De cada uno de estos elementos vamos a describir su función, para qué sirven dentro de la bacteria, qué función tienen y cuál es su composición. Eso es lo que ustedes tienen que llegar, al salir de aquí, tienen que saber. Si ustedes, es sencillito, si al salir de aquí ustedes no han aprendido estas competencias, no han logrado, en vano han venido. ¿Ya? Entonces traten de unas 45 minutos, creo que nos quedan, ¿no? Nos queda 31 minutos. En estos 31 minutos traten de entenderme, de no distraerse para poder lograr estas competencias. Bueno. Como les decía, esta es una bacteria. Yo la he dibujado allá para que ustedes entiendan mejor. Tiene su pared celular, está roja, su membrana citoplasmática, está amarilla. Entre pared celular y membrana citoplasmática no están pegaditas, no están así. Hay un espacio. Y este espacio que existe entre la pared celular, que es este de aquí, este espacio se llama espacio periplásmico. Espacio periplásmico. ¿Ya? Ese es un espacio. Aquí tenemos el núcleo
que es un filamento de ADN, es el cromosoma bacteriano, es donde se realiza la genética de la bacteria, el citoplasma, que es líquido, y los elementos que algunas bacterias tienen, flagelos, estas fimbrias, esta cápsula que es la celeste. Y entonces aquí vamos a empezar a describir los elementos que sí o sí, que son 4, tiene que tener una bacteria, si no se muere, y los que variables, que algunas tienen y otras no son imprescindibles para su vida. ¿Ya? Vamos a empezar con estos elementos bacterianos que son fijos y constantes y obligados. Pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y el núcleo o nucleoide. ¿Por qué se llama nucleoide? Porque es un filamento. Porque no es un núcleo verdadero, ¿no? Entonces, ustedes han debido escuchar hablar de célula procariota y célula eucariota. ¿Han escuchado hablar en biología? Sí. Entonces, las células pueden ser procariotas y eucariotas. Más simple es una célula procariota y esas son las bacterias. Bacterias o células procariotas. Más complejas son las células eucariotas. No vamos a hablar de las células eucariotas porque ahí están los parásitos, los hongos. Hablarán en esa materia. Yo les voy a decir las diferencias que hay entre una célula eucariota y una procariota. Más grande, la bacteria o procariota más chiquita. Segunda diferencia, tiene membrana nuclear, no tiene membrana nuclear. Es un filamento como un ovillo que está dentro de ADN, dentro del citoplasma. Esta tiene organelas citoplasmáticas, mitocondrias, aparato de Golgi, tiene lisosomas, tiene retículo endoplásmico. Esta no tiene nada de eso. Solo tiene ribosomas nadando en el citoplasma. Otra diferencia, su pared celular de esta eucariota tiene quitina y celulosa como componente importante. De la procariota, su pared celular, el componente importante es el peptidoglicano, o llamado también ureína. Peptidoglicano, peptidoglucano o ureína. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos de diferencia? Esta célula se divide por mitosis o meiosis. En cambio, la bacteria, que es la que nos interesa, se divide por fisión binaria. ¿Qué significa eso? Que esa célula madre va a dar lugar a dos células hijas exactamente iguales. Esta lo mismo y así se va dividiendo una célula procariota o bacteria. Lo que he dicho está en esta tablita. Las diferencias entre una célula procariota y eucariota. Voy a hablar de la célula procariota. Es más pequeña, no tiene núcleo verdadero, por eso es nucleoide, no tiene organelas citoplasmáticas, su pared celular es rica en peptidoglicano, se reproduce por fisión binaria, es una estructura simple y son las bacterias. ¿Está clara la diferencia, chicos? Sí. De hoy en adelante a nosotros nos toca hablar solamente de células procariotas o bacterias. Entonces, vamos a hablar de la primera estructura que tienen las bacterias, que es la pared celular. Dijimos en las competencias que en cada una de estas estructuras vamos a hablar de su composición y de sus funciones. ¿Cuál es la composición de la pared celular? Ya hemos dicho, peptidoglicano. Pero ese peptidoglicano está en diferente cantidad en las bacterias. Y eso es lo que ha aprovechado Christian Gram para dividir a las bacterias, como les decía, en dos grandes grupos. Las gram positivas, que se tiñen de color violeta, y las gram negativas, que se tiñen de color rojo. ¿Por qué las gram positivas se tiñen de violeta? Porque tienen una capa gruesa de peptidoglicano. Estas agarran el violeta.
En cambio, las gram negativas, su capa de péptidoglicano solo un 30%, delgadita. Son decoloradas fácilmente. Hay que teñirlas con un colorante rojo, que es la safranina, por eso es roja. Esa es la principal función de la pared celular, que permite diferenciar con la tinción de grano. Otra función que tiene es mantener la forma bacteriana. Sí, todas las bacterias tienen pared celular, por eso tienen o la forma de coco, o la forma de bacilo, o la forma de espirino. Existe solamente un género de bacterias que puede sobrevivir sin pared celular. ¿Y cuáles son esas? Son el género Mycoplasma. Hay una bacteria del género Mycoplasma, por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, que produce neumonía atípica. ¿Ya? Entonces, esas bacterias pueden sobrevivir sin pared celular. Todas las demás tienen que tener pared celular. Y está aquí lo que les decía, la diferente composición de la pared celular. Las gram positivas tienen 80-90% de péptidoglicano y 10% de ácidos teitóicos. Es otro componente que está en minoría. En cambio, las gram negativas tienen 30% de péptidoglicano, 30% de lipoproteínas y 30% de lipopolisacáridos. ¿Ya? Es pequeña cantidad de péptidoglicano que tiene. Bueno, eso sería la pared celular, composición y funciones. Segunda estructura, membrana citoplasmática, es esta. Y hemos dicho que entre pared celular y membrana citoplasmática hay un espacio que se llama espacio periplasma. Esta membrana citoplasmática está constituida por fosfolípidos y además por proteínas en su interior o también en la periferia. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene esta membrana citoplasmática? En esta membrana citoplasmática hay unos poros. A través de estos poros entran las sustancias nutritivas desde el medio extracelular hacia la bacteria, porque la bacteria es ser vivo, necesita alimentarse. Y en la bacteria también se produce un metabolismo, produce sustancias de desecho. Entonces, a través de esos poros también se eliminan esas sustancias de desecho. Por eso se dice que es una barrera selectiva donde hay el transporte de nutrientes hacia adentro y la eliminación de desechos. Además, tiene otra función, que en la pared, en membrana citoplasmática, se produce una reacción del metabolismo, que es el catabolismo, donde se produce la energía que necesita la bacteria, en forma de adenosintrifosfato, o sea, ATP. Se produce en la membrana citoplasmática, ¿ya? Y ahí también se sintetizan otros componentes, como por ejemplo la cápsula. Luego tenemos la tercera estructura obligada que debe tener toda bacteria, que es esta parte de acá, que es el citoplasma. Este es el citoplasma, chicos, que es el sitio donde se producen todas las reacciones metabólicas de una bacteria. Catabolismo para producir energía y anabolismo para sintetizar sus componentes. ¿Qué hay en el citoplasma? Agua en un 70-80%, enzimas. Los ribosomas son estos puntitos morados. Los ribosomas están en el citoplasma de la bacteria. ¿Qué función tienen los ribosomas? Sintetizar proteínas. Si no hubiera ribosomas, no hay proteínas para la bacteria. Estos otros puntitos que tiene, ¿qué son? Son gránulos de reserva que tiene la bacteria para que cuando esté vieja no pueda sintetizar sus componentes, sus nutrientes, pueda sacar de ese material de reserva que tiene para poder sobrevivir. Son vacuolas o granulaciones citoplasmáticas.
Y aquí está nadando también el núcleo. Sin membrana nuclear, que es el nucleoide, el cromosoma bacteriano responsable de la genética bacteriana. Eso es el citoplasma. Luego tenemos el último componente obligado, que es el núcleo. ¿Qué se llama también el núcleo? Nucleoide. ¿Por qué? No tiene membrana nuclear, ¿no? Entonces, este es el núcleo, chicos, es el nucleoide donde está el material genético de la bacteria. Si nosotros sacamos un pedacito de este núcleo y hacemos un estudio con microscopía o con biología molecular, está constituido por 2 cadenas de ADN cromosómico. Esas 2 cadenas están constituidas por una secuencia de nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos? Las bases úricas, adenina, guanina, y pirimidínica, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina. Esa es la secuencia de nucleótidos que está formado en núcleo. Y de eso se ocupa la biología molecular. La biología molecular mete a esa bacteria a un secuenciador y ve qué secuencia de nucleótidos tiene para identificar a los microorganismos. A ese nivel llega la biología molecular actualmente. Una técnica muy sensible y específica. El ADN se encuentra en una región llamada nucleoide. ¿Qué características tiene? Ese núcleo es ADN, no se olviden, circular, bicatenario, porque son 2 cadenas, fíjense, y no tiene membrana. Ahí está la genética de la bacteria. Es una de las partes más importantes de una bacteria, la genética bacteriana. Ahora, en el citoplasma también puede haber otro material genético, no en todas las bacterias, no es un elemento constante, obligado. Estas estructuras que también son ADN, es material cromosómico. Pero no todas las bacterias lo tienen. Se llaman plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Es un material extracromosómico. ¿Qué significa extracromosómico? Están fuera de, por ejemplo, ¿qué son alumnos extra? ¿Qué son? ¿Son los alumnos regulares de segundo año? No, son los extra que están. Eso es los plásmidos. Material extracromosómico, fuera del núcleo. ¿Y qué función tienen esos plásmidos? La bacteria que tiene plásmidos, esto entiéndanme bien, la bacteria que tiene plásmidos, pueden allí haber genes de resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, si este paciente tiene en sus pulmones una bacteria que tiene plásmidos, esos plásmidos lo hacen resistente a los antibióticos, algunos antibióticos. ¿Ya? Entonces, esos plásmidos pueden pasarse de una bacteria a otra. Esta le puede pasar acá y esta le puede pasar acá. Y hacerse resistente a una bacteria que era sensible, la vuelve resistente. O sea, son para transporte de material genético que puede ser causa de resistencia bacteriana. ¿Está claro, chicos? Entonces, hasta ahora hemos hablado de los 4 elementos más importantes de una bacteria. ¿Cuáles son? Pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y nucleoide. De cada uno de ellos hemos visto cuál es su composición y cuáles son sus funciones. Ahora nos toca describir estos elementos variables que son 5. Primero, los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Son estas estructuras que tienen algunas bacterias. ¿Qué función tienen? Movimiento. Bacteria que no tiene flagelos, como esta, es atrica, sin movimiento. O sea, es inmóvil.
pero no quiere decir, los hongos, por ejemplo, son inmóviles, no tienen flagelos. Bacterias que tienen un solo flagelo, como por ejemplo el vibrio cólera, que produce la enfermedad del cólera, se llaman monótricas, porque tienen un solo flagelo. Hay bacterias que tienen varios flagelos, pero en un solo extremo, se llaman lofotricas. Ahora, hay bacterias que tienen flagelos en ambos extremos, se llaman anfítricas. Y hay bacterias que tienen flagelos todo alrededor de ellas. Esas se mueven mucho mejor. Esas son perítricas. Peri quiere decir alrededor. Perímetro, ¿no es cierto? Alrededor. Perítricas. ¿Está claro, chicos? Función, movimiento. Y de acuerdo a la disposición de los flagelos reciben esas denominaciones. ¿Está claro? Segundo elemento, fimbrias. Son estos pelitos que ustedes ven acá. Son rígidos, no son como el flagelo. Son rígidos constituidos de proteínas. Son numerosas, están todo alrededor. No todas las bacterias las tienen. ¿Qué función tienen las bacterias que tienen esas fimbrias o pilis también se llaman? Dos funciones tienen. Uno, adherencia, y dos, función sexual. ¿Qué significa adherencia? Cuando entra esta bacteria a mi organismo, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea, es una infección de transmisión sexual, ingresa y se agarra a través de esas fimbrias a las células del epitelio uretral. Vienen nuestras defensas, que son los macrófagos, a quererla fagocitar y no puede desprenderse. Entonces es un mecanismo de defensa, de virulencia, de patogenicidad que tiene la bacteria. ¿Ya? Esa es una función, adherencia, forman biopelículas. Otra función que tienen estas bacterias que tienen fimbrias es esto, fíjense. Función sexual, dijimos. Esta es una bacteria que tiene fimbrias. Esta es otra bacteria que tiene fimbrias. Se juntan y a través de sus fimbrias intercambian material. Esa es la función sexual de una bacteria a otra bacteria. Pueden ser plásmidos, pueden ser genes de resistencia a través de plásmidos, pero esa es la función de las fibras. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Adherencia y función sexual. Cápsula. ¿Qué es la cápsula? Es esta estructura celeste que algunas bacterias también tienen. Es como una coraza, miren, yo lo he puesto así, una coraza que tienen algunas bacterias. Por ejemplo, ¿qué bacterias tienen cápsula? Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. ¿Por qué estas bacterias tienen cápsula? Porque son más virulentas. ¿Qué significa? ¿Qué sabe lo que es virulencia? Virulencia es un término malo, negativo, o sea, es una bacteria más patógena. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria ingresa al organismo humano, siempre que ingrese una bacteria va a producir una enfermedad infecciosa. ¿Qué dicen? Yo estoy aquí con tuberculosis, estoy eliminando las gotitas de saliva llenas de bacilos. Ellas se van a enfermar, que están cerquita aquí. ¿Sí? Probablemente. ¿De qué depende? De su sistema inmunitario. De su sistema inmunológico. O sea, cuando ingresa un elemento extraño a nuestro organismo, viene nuestro sistema de defensa, que son la inmunidad celular, a través de las células que tenemos, que son los glóbulos blancos, los macrófagos, los leucocitos polimorfonucleares, que tratan de eliminar a esa bacteria que está entrando.
o la inmunidad humoral, que son nuestros anticuerpos que producimos con el tiempo, que tratan de neutralizar al antígeno del microorganismo que ingresó. Entonces, no siempre uno se enferma, depende de nuestro estado inmunitario. Por eso tenemos que cultivar un cuerpo sano para liberarnos de los microorganismos que ingresan todos los días a querer producir enfermedad. Si tiene cápsula esa bacteria, no se deja fagocitar por nuestros macrófagos. No deja penetrar tampoco al antibiótico. Entonces, es un mecanismo de virulencia. Es una estructura densa, organizada, constituida por polisacáridos y polipéptidos. Su principal función, como les decía, protección contra la fagocitosis de los macrófagos. ¿Ya? Glicocálix. Glicocálix son estas estructuras que yo les dije acá que tienen algunas bacterias. Es una capa extracelular gelatinosa que rodea algunas bacterias. ¿Cuál es su composición? Polisacáridos extracelulares. Es difusa, poco organizada. ¿Qué función tiene? Nuevamente adherencia, igual que las fibras. ¿Ustedes conocen la caries dental? Un diente careado. Eso es producido por una bacteria que se llama Streptococcus mutans, del grupo de los Viridans. Entonces, esa bacteria tiene glicocálix y a través de ese glicocálix se adhiere fuertemente al esmalte del diente y produce la caries dental. ¿Ya? Esa es la función de las bacterias que tienen glicocálix. Otra que tiene es la pseudomonas aeruginosa y forma biopelículas en los pacientes que están con catéter venoso, ¿no? Y por último tenemos los esporos. A ver, aquí hemos hablado de los esporos o esporas. Todo esto que hemos definido, chicos, de la célula bacteriana, los elementos obligados, facultativos, todo eso que hemos hablado, es cuando la bacteria se encuentra bajo la forma vegetativa. ¿Qué significa forma vegetativa? Que la bacteria se va a encontrar en esta forma, con todos sus componentes, cuando está en condiciones favorables de vida. ¿Qué significa favorables? A una temperatura adecuada, a un pH adecuado, con nutrientes, vitaminas. Entonces, en los medios de cultivo, en el laboratorio, tienen esas condiciones. En nuestro organismo, ¿las bacterias estarán bajo la forma vegetativa? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un pH de 7, una temperatura de 37, tenemos nutrientes, vitaminas, humedad, todo tenemos para que las bacterias estén felices. Entonces se encuentran bajo la forma vegetativa. Cuando la bacteria no tiene esas condiciones favorables, adquiere la forma de esporo. Por ejemplo, nosotros tenemos, ese esporo resiste al calor, a la radiación, a la desecación, a las sustancias químicas, ¿no? ¿Qué bacterias tienen esporos? Por ejemplo, el Bacillus anthracis, el Clostridium tetani. No todas las bacterias forman esporos. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del Clostridium tetani. El Clostridium tetani produce una enfermedad del sistema nervioso llamada tétanos. ¿Han escuchado hablar del tétanos? Sí. ¿Qué es el tétanos? Es una enfermedad del sistema nervioso que produce convulsiones y puede llegar a la muerte del paciente. ¿Cómo se produce el tétanos? El Clostridium tetani es una bacteria que está en el intestino de todos nosotros, feliz bajo la forma vegetativa, sin producir daño, porque está en un hábitat que no es el sistema nervioso. ¿Qué es lo que sucede cuando los humanos y los animales que tienen el Clostridium tetani defecan en la tierra? Eliminan la forma vegetativa del Clostridium tetani. Pero esa forma vegetativa ya no tiene condiciones en la tierra, no tiene condiciones favorables de vida. Entonces, ¿qué se hace? Se convierte en esporo.
se convierte en esporo. Ese esporo resiste la desecación, por eso se llama forma de resistencia de la bacteria. No se murió la bacteria, mantiene todas las condiciones favorables de vida, puede producir enfermedad, pero se convierte en esporo que tiene dos componentes, que son el core y el córtex. Ya no tiene pared celular, membrana citoplasmática, nada de eso. A ese proceso de transformación de la forma vegetativa a esporo de la bacteria se llama esporulación. Esporulación. Forma vegetativa a forma de esporo, forma de resistencia. ¿Me he dejado entender hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, y el esporo está en gran cantidad en la tierra. Porque ¿qué tierra no tiene heces de animales del humano? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nos llega a nosotros? Si nos hacemos una herida en el pie, en la mano, y nos contaminamos con polvo o tierra que tiene esporos, ese esporo ingresa por esa herida, pero ya no llega al intestino, donde no produce nada, se va directo al sistema nervioso y va a producir el delta. ¿Está claro? Pero ese esporo que está en la tierra puede, al ingresar al organismo humano, nuevamente adquiere condiciones favorables de vida. Nuevamente se transforma en forma vegetativa en las células nerviosas. Y a ese proceso se llama germinación. Esporulación es de forma vegetativa a esporos. ¿Cuándo? Cuando hay condiciones adversas. Germinación es de la forma de esporo nuevamente a la forma vegetativa. Y a eso se llama germinación. ¿Estamos, chicos? Bueno, eso sería lo referente a la estructura de la célula bacteriana. Repito, ustedes cuando tienen un paciente, voy a terminar con eso, cuando tienen un paciente que ha ingresado una bacteria al organismo de ese paciente, por ejemplo a los pulmones, y produce una neumonía, ustedes, doctores, van a dar un antibiótico. ¿Para qué? Para destruir a esa bacteria. Ya ustedes ahora conocen cuáles son, por cómo se puede destruir a una bacteria, actuando sobre sus elementos que tiene, que son esenciales para tu vida, una bacteria. Pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma. Entonces, de ahí surgen los antibióticos. Por ejemplo, los que actúan destruyendo la pared celular son los beta-lactámicos. Por ejemplo, penicilina. Ahí tienen en su guía, en la página 39 y 40, el montón de antibióticos que actúan sobre un componente fundamental de la bacteria para destruirla. Y además, ustedes tienen en su guía, aquí también tienen, está bien clarito, bien específico, cómo actúan los antibióticos en los seres humanos. Está en la página 46. Fíjense, esta es la bacteria. ¿Qué antibióticos actúan sobre cada parte fundamental de la bacteria para destruirla y poder curar al paciente? De acuerdo a eso, ustedes, doctores, tienen que dar el antibiótico adecuado. A esos lugares donde actúan los antibióticos se llaman punto blanco de acción. Se llama diana, o sea, a dónde va a actuar el antibiótico, ¿no? Y así tenemos que, de acuerdo al tipo de antibiótico, van a actuar sobre los ácidos nucleicos, el blanco de las quinolonas y así. Está en su guía cada un grupo de antibióticos sobre qué parte van a actuar. ¿Está claro, chicos? Bueno, hemos terminado, pero ahora vamos a ver si hemos aprendido las competencias.
¿Qué estructura bacteriana determina la clasificación de Gram? Muy bien, pared celular. ¿Cuál es el principal componente de la pared celular? El péptido glicano. Péptido glicano. Muy bien. ¿Cómo se denomina el ADN bacteriano? Nucleoide. Nucleoide. No se llama núcleo porque no es un verdadero. ¿Por qué? Porque no tiene la pared nuclear. ¿Qué estructura participa en la adhesión de la bacteria? Las La cilias. cilis, pero también puede ser el glicocalis. ¿Qué estructura protege contra la fagocitosis? La cápsula. cápsula. ¿Qué estructura regula el paso de las sustancias? La membrana La citoplasmática. membrana citoplasmática. ¿Las bacterias poseen un núcleo verdadero? No. No, porque no tiene membrana nuclear. ¿Cuáles son las formas de resistencia de la bacteria? Desde las cuales resiste los esporos o esporos, ¿no? ¿Cómo se clasifican las bacterias por la disposición de sus flagelos? Amfíticas, monotricas, glofotricas, anfíticas, de acuerdo a dónde estén situados. ¿Qué función tienen los flagelos? movimiento, Movimiento. ¿Cuál es la función del glicocalis? adhesión, Adherencia. Ejemplo de una bacteria que tiene glicocalis. Streptococcus mutans. ¿Qué produce? caries, La caries del diente. A ver, ¿qué estructura bacteriana extracromosómica permite la transferencia de genes de resistencia a antibióticos entre diferentes bacterias? el plásmido, La inciso. Inciso A. ¿Qué estructura extracromosómica? plásmido. Plásmido. Si administramos un antibiótico de la familia de los beta-lactámicos, y hemos dicho que cada familia actúa sobre diferente parte de la bacteria, ¿sobre qué estructura bacteriana estamos actuando para detener una infección? Pared celular. Los beta-lactámicos, como la penicilina, cefalosporinas, carbapenem, actúan sobre la pared celular. ¿Cuál es la función principal de la cápsula en términos de patogenia médica? ¿Cuál de las cuatro? ¿Qué función tiene de esas cuatro la cápsula? Evadir fagocitosis. Evadir la respuesta inmune al inhibir la fagocitosis. Muy bien. A ver, este es un ejemplo clínico para que ustedes entiendan facilito. Un paciente con neumonía, este paciente, se le da amoxicilina. ¿Qué es la amoxicilina? Un beta-lactámico. Los beta-lactámicos, ¿a dónde van? A la pared celular. celular. Que ataca la pared celular. El cultivo, al cultivar la bacteria, revela una bacteria que no tiene pared celular, llamada Mycoplasma pneumoniae. Yo les dije que hay un género que produce neumonía que no tiene pared celular. ¿El paciente mejorará? No. No, ¿por qué? Porque si al darle un beta-lactámico que actúa sobre la pared celular, no tiene un objetivo de acción. Entra y no hay que destruya, porque no hay pared celular. Hay que dar otro antibiótico que vaya a inhibir la síntesis de proteínas, por ejemplo, en el citoplasma de los ribosomas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la aplicación que tiene saber la estructura. Los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular. Las tetraciclinas sobre los ribosomas, que son los que sintetizan proteínas. La rifampicina sobre el nucleoide, las polimixinas sobre la membrana citoplasmática. Eso lo tienen en su guía en la página donde estudian antibióticos. Y en conclusión del tema, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Hemos visto que las bacterias son procariotas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hemos visto los componentes constantes, pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma núcleo y los variables.
flagelos, glicocalis, fimbrias, cápsula. Hemos visto la composición química y las funciones de cada uno de ellos. Hemos visto que cada uno de estos son mecanismos que son capaces de producir enfermedad. Fimbrias se adhiere, cápsula evita la fagocitosis, pared celular evita que la bacteria se lise. ¿No? Cada uno tiene una función importante que la mantiene activa dentro de la bacteria. Bueno, eso es, chicos, la clase. ¿Han adquirido las competencias? Sí. ¿Algo han aprendido? Sí. Que aprendan el 50% para mí está ok. El otro 50% es cuando ven su examen. Los que quieren su guía, por favor,